Buen día, teacher. Muy buenos días. Ahora sí, Ahora sí, teacher. muchas gracias. Les pido disculpas entonces. Al inicio, gracias. Pues los saludaba y les decía que Dios les bendiga en esta semana. Vamos a continuar entonces, les decía con el tema. Explicaba en su momento que pues cada fase de la sociedad va a tener ciertos cambios en todas las esferas que cubre. Ya sabemos que lo político, lo social, lo religioso, lo económico, ¿verdad? Cada uno de ellos presenta diferentes rasgos y esto a su vez pues nos genera esa parte, ¿verdad? Que nosotros hacemos ese estudio, ese análisis o interpretación de lo que es la historia. En este caso nos corresponde ver la evolución económica. Les hacía mención también al inicio que en este caso pues siempre damos el lapso de tiempo para que usted vaya desarrollando las actividades que tenemos, que fue lo que desarrollamos en la última clase, pero vamos a continuar con nuestro tema. Para ello, entonces, hablamos sobre la evolución económica y social de la Edad Media. Nos establece que dentro de la historia y el trabajo que cada uno desarrolló, pues ha sido la parte fundamental de cómo establecer, ¿verdad?, la economía dentro de este sistema. En su mayoría sabemos que la parte latinoamericana tiene un favorecimiento por su clima y porque en su mayoría, pues la producción también ha sido agrícola. Este sistema agrario dice que alta edad media comprende entre el siglo quinto y el siglo X. La tierra estuvo dividida en pequeños y grandes propietarios. Nosotros cuando vimos la parte anterior del feudalismo vimos que las personas tenían mucha extensión de tierra, ¿verdad? Pero eran muy pocos los dueños. Y eso hacía que tuvieran a personas para explotar este tipo de tierra. Entonces acá nos vuelve a mencionar, ¿verdad? Estaba dividida en en grupos pequeños todas las tierras. Con ello, entonces, estos últimos representados por la nobleza y el clero poseían enormes extensiones llamadas villae, o sea, las villas. Y desde ahí comienza, ¿verdad? Por eso usted ha escuchado muchas veces los términos, algunos, ¿verdad? Que son de Quetzaltenango, tal vez han escuchado que está el nombre de la vía de Salcajá, la vía de San Juan, ¿verdad? Porque así fue como se estableció en esta época
a algunos poblados. La productividad de la tierra hacía en este caso, precaria, ¿verdad? La vida de los campesinos, ya que ellos tenían que cultivar toda la tierra, pero solo tenían acceso, ¿verdad? A una minoría. No es que todo lo que se cultivara era para ellos, sino al contrario, muchas veces era el pago, ¿verdad? Por haber sembrado, pero no era una gran cosecha o en una gran cantidad, sino solamente era mínima y por eso hacía precaria, ¿verdad? En este caso, su vida. La baja producción se debía a la escasez de abonos, solo excrementos de animales y en ocasiones, ¿verdad? Algunos minerales que se podían extraer de las rocas. Regularmente siempre se utilizaba, ¿verdad? Todo lo que la misma naturaleza proveía para poder establecerlo como un abono. Arado dice asadas, hoces, horcas, guadañas, usualmente fabricadas de madera endurecida al fuego. Eran las herramientas que se tenían en aquel entonces, ¿verdad? Se cultivaba trigo, cebada, mijo, avena, centena, habas, guisantes, garbanzos, lúpulo, aceitunas, uvas, lino, entre algunos textiles. Acá podemos observar entonces que la mayor parte eran cereales lo que se tenía dentro de esta alimentación. La vida de los oprimidos campesinos era muy triste, ¿verdad? Comparada con lo que era, pues, los terratenientes, el señor feudal, ¿verdad? Como tal, pues ellos tenían acceso al recurso económico, por lo cual ellos, tenían, ¿verdad? Una mayor comodidad como tal. En esta etapa, dice la plena Edad Media, ya avanzamos del siglo XI al siglo XIII, se expande la propiedad agrícola, el aumento de la población, el ejercicio de la posesión para producir más alimentos. Lógicamente, si vamos a tener más tierras, pues se van a cultivar, pero seguimos con aquella fase, ¿verdad?, de que es el campesino el pobre. Este periodo de grandes, dice, deforestaciones, se descargó ciénagas, se ganaron terrenos en el mar a través de paisajes bajos, especialmente, perdón, Países Bajos. En este caso nos habla también el clima, nos habla sobre el invento, ¿verdad?, de ciertas herramientas, dice las ruedas, vertederas, más herramientas como del hierro establecido, yugos, bueyes, colleras rígidas, herraduras para los caballos, y se expandió en un molino hidráulico de viento, es decir, la rotación que tiene, ¿verdad?, en algunas aspas para poder favorecer a los cultivos. Entonces acá nosotros vemos que ya para este siglo, pues ya se avanza un poquito más, ¿verdad? Ya las herramientas no son tan rudimentarias como las anteriores, que eran solamente de madera. Ahora ya se emplean a los animales y se emplean, ¿verdad? Herramientas que tienen que ver con el metal. Para la Edad Media, entre el siglo XIV y siglo XV, esta fue, dice, la época trágica para el sistema agrario. Se produce una escasez de alimentos debido especialmente a las malas cosechas causadas por los diversos cambios en cuanto al clima. Si nosotros hablamos, vean esa parte, ¿verdad? Que siempre hacemos conciencia en todo momento. Si anterior a los 5 años hubo tanta deforestación, lógicamente eso viene a degradar en cualquier momento y en cualquier instante, ¿verdad? Y genera esos cambios climáticos. Imagínense, si eso estaba a la era de los inicios de los siglos, ya nosotros para estos últimos que llevamos, definitivamente por eso es de que sufrimos, ¿verdad? De tanta catástrofe climática. Este fenómeno se combinó con el aumento en la población, se había producido alimentos escasos, así como la mayoría de la demanda en cuanto a precios de productos de alimentos se incrementó. Ustedes saben que cuando existe una escasez, pues lógicamente crece, ¿verdad? El monto o el precio del cual se venden estos artículos. Esto siempre suele suceder en cada fase de la sociedad. Continuando con esta parte, hablamos ahora acerca de un comercio. Otra vez, volvemos a retroceder, ¿verdad? Porque vamos viéndolo por siglos y por fases. En la parte del siglo V al siglo X, o lo que ahora en la fase del comercio, dice que desapareció con las invasiones germanas, aunque se siguió importando un trigo de Egipto y algunas especies, aceites, telas exóticas, el papiro de Oriente.
Durante este dominio musulmán, el Mediterráneo se practicó un comercio esporádico e informal. ¿Se recuerdan nuevamente aquel videíto donde vimos, verdad, cuáles fueron los territorios que abarcó los musulmanes y cuando nos dijo, verdad, que se crearon monopolios dentro de los mismos es porque acá vemos que ya no hubo tanta exportación ni importación de algunos productos. No, no obstante, dice, los estudios apoyan a la existencia de un comercio modesto en comparación a otras etapas, pues nos manifiesta que dentro del siglo 5 al 10, pues hubo una baja. También nos hace referencia que en este periodo existió una dinámica de relación comercial entre Italia y andaluz, musulmanes de España. Y aquí, ¿verdad? Nuevamente nos va a mencionar sobre aquellas peleas, guerras o conflictos que se tuvieron cuando nos dice se exportaban armas, maderas y esclavos. Se importaban joyas, tejidos, especies, entre otros, ¿verdad? Que se podía tener. Pero si nosotros nos damos cuenta cómo se manifiesta ya en otra parte de la sociedad, pues aquella guerra que se tenía afectó mucho lo que fue el comercio como tal. Para la edad plena, media, entre el siglo XI y el siglo XIII, también llamada época de oro para el comercio, la abundancia, y aquí cambia, la abundancia de la expansión agrícola promovió bienes y riquezas. Ya acá ya no existió tanto, ¿verdad? De aquella lucha o aquella pugna que se tenía, sino se empieza a desarrollar una forma más extensa, lo que fue un área urbana en cuanto a mercados. Y en este caso nos permite establecer, ¿verdad?, la comercialización de otros elementos, de otros recursos, porque ya no tienen nada que ver, ¿verdad?, con aquella lucha que se había mencionado al inicio, sino ahora se están enfocando en el intercambio de productos como sal, especies, tejidos, pieles, artículos de hierro, lanas, dice, y paños, entre otros. También nos menciona, ¿verdad?, que luego transformaron en embarcaderos que recibían depósitos y concedían préstamos. Acá ya se cambia, ¿verdad? Una situación tan rudimentaria que se tenía, ya no estamos hablando de la utilización del todo de animales, sino ahora una vía marítima para poder comercializar lo que ellos tenían en aquel entonces. En la edad baja, comprendida entre el siglo XIV y el siglo XV, dice que la crisis que se mantenía en otras áreas, pues no afectó la agricultura. Sobresale el desarrollo del comercio marítimo, pues los avances de la cartografía y la aparición de la brújula ya se había, pues, ampliado. Nosotros sabemos que la cartografía es el estudio, ¿verdad? Que dijimos al inicio en la primera unidad de todos los mapas, de cómo pueden observar, ¿verdad? La circunscripción de cada territorio, poder ubicar, ¿verdad? Qué división política que se tiene y cómo poderse transportar por medio de la vía marítima como tal. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Gracias, Claudita. Bueno, entonces continuamos avanzando. Entonces nos habla de la trayectoria de las ciudades medievales. Siempre seguimos hablando, ¿verdad? De la Edad Media. Durante esta edad, dice, la población era principalmente rural. Un concepto de ciudad era un alto desarrollo, aunque pues nosotros en la esfera, en la parte en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Guatemala pues tiene marcada muy bien esa división entre área urbana, área rural, aún, ¿verdad? Y se ha concebido en algún momento establecer que pues las sedes, las cabeceras departamentales, ¿verdad? Se establecen como las áreas urbanas y el resto de la circunscripción pues se establece como área rural. La inseguridad, dice, por las invasiones, la violencia y el declive de este comercio dentro de la Edad Media obliga a a la población a trasladarse al campo, incluido aquellos nobles. Ya sabemos que la nobleza van a ser aquellos reyes, príncipes, según el legado, ¿verdad? O título que posea como tal. Algunas ciudades se mantuvieron, ¿verdad? En función de acuerdo a un sistema religioso, porque
como todavía se mantiene, ¿verdad? La Iglesia Católica activa dentro del sistema de administración, pues ahí podemos observar que en aquellas vías que mencionamos antiguamente, pues eran gobernadas por algunas representantes de la Iglesia Católica como tal. Durante el periodo carolingio, con la estimulación del comercio, también nos habla, ¿verdad? Cobraron importancia y establecieron centros urbanos para fines comerciales. Ya les hablaba entonces que estas son ciudades donde se encuentran puertos o puntos, ¿verdad? Establecidos donde se va a comercializar. Llamémoslo así, para que sea muy simple de poder establecer. En estas ciudades, pues es aquellas donde tienen las sedes, ¿verdad? Eh, los medios de comunicación o de transporte, tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces las vías férreas, las vías marítimas, en aquel entonces, ¿verdad? Se empezaba a desarrollar apenas las vías aéreas, entonces por ahí es que vamos a establecer cómo se presentaba esa parte. En la Edad Plena, tenemos que experimentaban un gran desarrollo, el florecimiento del comercio, la prosperidad fomentaron un establecimiento en las afueras de los castillos y fortalezas. Como nosotros recordamos, ¿verdad? En el párrafo anterior mencionaba que algunos habían, por temor, ¿verdad? Huido hacia los campos, pues también se quedaron, ¿verdad? Estas ciudades y estas ciudades pues crearon también otro tipo de comercio. Entonces nos habla que en las afueras de los principales lugares, los castillos o las fortalezas, también se comercializó. Y eso también es como cuando nosotros vamos a recordar, ¿verdad? Ya se establece un mercado generalizado para poder comercializar. Nuevamente, para los que son de Quetzaltenango, contextualizo mucho esa parte porque pues es un poquito más cercano, ¿verdad? A mi persona. Pues ustedes saben que acá en Quetzaltenango existen varios mercados, ¿verdad? Está el mercado que le llaman las flores, el mercado donde se establece, ¿verdad? Le llaman la terminal o el templo a Minerva, ¿verdad? Está también el mercado del centro comercial, el mercado de la democracia, y empezamos, ¿verdad? A buscar todos aquellos centros que están establecidos en lugares estratégicos para poder comercializar. En aquel entonces eran acerca de los castillos o las fortalezas. Las nuevas ciudades representaron una transformación social. Precedentes, dice, en este caso, muchos campesinos migraron a las ciudades para convertirse en artesanos. Y aquí, ¿verdad? Hubo un cambio. Aquellos salieron de las ciudades para irse a los campos y los que estaban en los campos, ¿verdad? Se fueron a las ciudades. Siempre se ha establecido que el emigrar a una ciudad, pues genera, ¿verdad? Una condición socioeconómica, pues más estable que dentro de estar en el área urbana, ¿verdad? Porque en el área rural, perdón, porque el área rural, pues únicamente se dedica a la agricultura y muchas veces, o en la actualidad, pues vamos a entender que a veces es solamente, ¿verdad? Para subsistencia. Mientras que usted está en un área urbana, definitivamente, ¿verdad? Usted tiene acceso a un recurso económico que le permita tener una condición de vida mejor. Para aquel entonces, vamos a establecer que emigraban y podían volverse artesanos, podían generar, ¿verdad? Otro tipo de oficio para poder sobresalir. Este esquema produjo frentes de presión contra abusos a los señores y a la fuerza popular, porque en este caso, ¿verdad? Ya se establecía que si voy a trabajar dentro de un sistema, dentro de un oficio, pues yo ya voy a devengar mi sueldo. Antiguamente no, porque se reprimían las personas que únicas, exclusivamente tenían que trabajar dentro de la agricultura. Entonces vean esa fase, cómo va a cambiar. Las ciudades se caracterizaron por conflictos urbanos. Durante el apogeo de las ciudades, en este caso, se formó una élite privilegiada. Y cuando les decía, ¿verdad? Hablamos de élite, esto es solo un grupo nada más que va a tomar el control de toda la ciudad como tal. También dentro de la administración hablan, ¿verdad? De que se ejerció un monopolio en este caso, cuando hablamos de monopolio, ¿verdad? Que está concentrado todo el poder económico en un solo grupo, en esa élite que mencionábamos, ¿verdad? Y que el resto tiene que tributar, tiene que pagar sí o sí sus impuestos. Como esto siempre trae una desventaja, un desfase, entonces vamos a encontrar que eh,
pues ahí es donde vienen también aquellos conflictos o revoluciones que siempre hemos mencionado en cada esfera o en cada paso de lo que es la sociedad como tal. Acá menciona la evolución territorial, reconquista de España. En el año 711 después de Cristo, los musulmanes, también llamados maometanos, porque ya saben que es por Mahoma, ¿verdad? Cruzaron el estrecho de Gibraltar y atacaron el reino de los visigodos. Su último rey, Roderico, fue derrocado en la batalla de Guadalete. En este caso, dice, en 3 años habían tomado la península ibérica, continuaron y cruzaron los Pirineos y se enfrentaron con los francos, pero fueron derrotados por Carlos Martel en el año 732 después de Cristo. Y acá vuelve otra vez a hacer aquel resumen que el video nos mencionaba en algún momento. Los habitantes islámicos de Califato de Córdoba llamaban la península ibérica al andaluz, de donde deriva el nombre del territorio de sur España, Andalucía, ¿verdad? La invasión islámica del norte de África y la península ibérica produjo en Europa occidental quedar aislada, después de haber sido, ¿verdad?, del Mediterráneo, un mar conocido y seguro por los romanos. Esta época, ¿verdad?, representaba un peligro. Y ahí es como nosotros recordamos en aquel video, cuando ellos fueron apoderándose de ciertos territorios, pero en esa lucha recordamos también que habían muerto, ¿verdad?, algunos representantes familiares que Mahoma había asignado. La ocupación de los musulmanes en la península ibérica se extendió por casi 800 años. Durante el lapso, los reyes españoles trataron de expulsarlos. A este periodo se le denomina reconquista. ¿Verdad? Se habían apoderado un territorio, lo sacan, los exilian y entonces, ¿verdad? Vuelve otra vez a gobernar. Por eso es una reconquista. Duró desde el 722 hasta 1492. Tenemos entonces, dice que la primera batalla de reconquista sucedió en las montañas del reino de Asturias. De la reconquista sobresale la toma de Toledo en 1085 por el rey Alfonso VI. Lo reconfiguraba la frontera cristiana hasta el río Tajo. Además, Toledo había sido la capital del reino visigodo, lo cual fue muy significativo, aunque no pudo seguir avanzando, los musulmanes tampoco pudieron retroceder, ¿verdad? Ahí se mantuvo entonces esa lucha y aquella guerra, ¿verdad? Que habíamos dicho que se llamaba Santa, o las cruzadas, ¿verdad? Que dijimos que era en nombre de Dios, ¿verdad? Para recuperar esos territorios. Los cristianos establecieron varios reinos en el norte de Asturias, León, Aragón y Castilla. Cada uno organizaba batallas para la reconquista. Proyecto, perdón, que contó con el apoyo de órdenes militares de la caballería, con caballeros templarios y de la Orden de Santiago, Alcatará, Calatrava, Berradám III estableció el califato de Córdoba en el año 929 y prolongó, ¿verdad?, la cultura musulmana a toda España. Nuevamente vemos entonces cómo en algún momento se produce, ¿verdad? Aquella guerra, algunos por apoderarse y recuperar las tierras y otros por permanecer, ¿verdad? Según la era de la religión musulmana establecida por Mahoma y aquellos que habían accedido al poder, ¿verdad? Delegado por el mismo. Esto fue entonces durante los años de 1900 a 1492 fue que se desarrolla esta fase. ¿Dudas al respecto, chicos? Muy bien, entonces, por favor, vamos a continuar con nuestro espacio. Vamos a dejar estos minutitos que restan para que usted comience o continúe, ¿verdad?, en el desarrollo de las actividades que necesitamos cumplir. Entonces, trabajen por favor en su cuaderno y en su libro
y avancemos con nuestra asignación. Cualquier duda, pues ya saben que permanezco en el espacio, por favor, para poder resolver.
Muy bien, chicos, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos vemos, primero Dios, el próximo día.